Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración, para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto inmigratorio. La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Comenzando ahora. Bienvenidos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web en lim.law o abogadolim.com. También en Facebook en Lim Law. Denos un like en Facebook porque vamos a estar haciendo un Facebook Live. Precisamente cuando terminemos este programa, yo voy a estar en Facebook Live contestando preguntas que recibimos durante la semana en vivo en Facebook Live. Entonces, denos like en Facebook en Lim Law. También recuérdense que nuestra primera consulta es gratis. Entonces, llámenos hoy para formar una estrategia legal sobre su caso inmigratorio al 407-897-8870. Amigos, gracias por sintonizar aquí a La Voz del Inmigrante. Vamos a hablar sobre varios temas y a contestar preguntas que también vemos común. Y esta semana recibimos bastante preguntas sobre fechas de prioridad y qué es lo que uno puede hacer y no puede hacer mientras esté pendiente su caso. Entonces, primero de todo tenemos que hablar sobre diferentes tipos de casos porque es diferente cómo es que se aplica la ley. Y por eso es que yo siempre digo, todas las semanas yo digo de que el asunto de migración no es un asunto de simplemente llenar formularios, es saber el proceso. Esta semana vimos un cliente que fue a inmigración a recibir información de cómo seguir adelante con su caso y ahí le dieron información incorrecta de cómo proceder. El caso actualmente estuvo demorado. Es un caso de matrimonio y le dijeron, tienes que llenar este formulario. Lo llenaron y se quedaron esperando. Y lo que en efecto hicieron es desperdiciar mucho tiempo porque además de ese formulario se podría haber llenado otro formulario y eso ya se terminaría la residencia, con la residencia en una forma mucho más rápida. Y por eso es que hay tanta confusión con este asunto de migración, porque mucha gente se deja pasar como experto y lo que termina haciendo es perjudicando a la persona. Piensan porque le trabajó a esta persona, le va a trabajar al vecino y no es así. La ley de migración no es así, es conocer el proceso. Es entender que cada respuesta en las preguntas de migración tienen consecuencias legales. Entonces, cuando uno está asistiendo en llenar estos formularios de migración, actualmente está dando consejo legal, porque le está diciendo de cómo contestar estas preguntas sin saber de que eso tiene consecuencia legal, o entregando formularios sin saber de que eso tiene consecuencia legal. Entonces, es importante conocer de que hay diferencias. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy es darle un ejemplo. Le voy a dar varios ejemplos de casos que se vemos bastante, pero al mismo tiempo recuérdense de que simplemente porque trabaja de esta manera una persona no es necesariamente la misma manera para usted. Y se tiene que averiguar, se tiene que confirmar de que lo que uno está haciendo es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí el sistema de migración, cuando estamos hablando de familia, hay dos diferentes maneras de hacerlo. Es la forma de familiar inmediato y hay el resto del mundo. Si es familiar inmediato, siempre en tanto de que la persona haya entrado legal, puede hacer varias solicitudes a la misma vez, incluyendo la final de la residencia, sin tener que esperar que pase una visa, que esté vigente una visa. Se aplica para todo a la misma vez porque inmediatamente está disponible una visa. Estos son lo que se llaman familiares inmediatos. Pero ¿quién califica como familiar inmediato? Un familiar inmediato va a ser cuando uno es un niño menos de 21 años y tiene un padre que sea ciudadano americano. Ese niño es un familiar inmediato. Ese es número uno. Número 2, yo soy mayor de 21 años
y mis padres, voy a pedir a mis padres, yo soy ciudadano americano mayor de 21 años y estoy pidiendo a mis padres son familiares inmediatos. Y la tercera son esposos y esposas de ciudadanos americanos. Esas son las tres formas que califican como familiar inmediato. Y si entró legalmente al país, puede obtener residencia inmediatamente. Típicamente. Porque, de nuevo, no todos los casos son lo mismo. Ejemplo, una persona puede haber entrado legalmente, pero después ser sujeto a una deportación. Y ese proceso de deportación se trata de una manera completamente diferente de un caso de que no tuvo un proceso de deportación. Y vamos a hablar sobre esto más tarde en este programa. Pero le quiero dar un ejemplo de cómo un caso no es necesariamente como el otro. Ejemplo, 2 casos de matrimonio. Tengo un caso aquí, ¿verdad? Le llené los formularios, me dicen de que yo le puedo llenar todo, incluyendo la petición del familiar, incluyendo la petición de residencia, todo a la misma vez. Y logró la residencia. Bueno, la persona entró legal, ¿verdad? Bueno, si le pasó a le tiene que pasar al familiar B, al segundo familiar, ¿verdad? El segundo familiar se casa también, entró legal, pero fue sujeto a una deportación. Tal vez cuando entró, aplicó por asilo, nunca le llegó la cita, lo citaron en la corte y lo ordenaron deportado en su ausencia. Y esta persona ahora tiene una orden de deportación. Entró legal, pero el proceso de deportación cambia todo. Entonces, se tiene que manejar de una manera diferente. Por eso uno siempre se tiene que asesorar. Bueno, esos son los familiares inmediatos. Para repasar, es hijos menores de edad, padres de ciudadanos americanos cuando los hijos ya son mayores de edad y esposos de ciudadanos americanos. Familiar inmediato. El resto del mundo es lo que se llama categorías de preferencias. Categorías de preferencias. Y estas personas tienen que esperar que una visa esté disponible. ¿Quién califica? Bueno, estamos hablando sobre hijos mayores de edad de ciudadanos americanos, estamos hablando de hijos casados de ciudadanos americanos y estamos hablando sobre hermanos de ciudadanos americanos. Y si uno es residente, estamos hablando sobre esposos de residentes, hijos menores de edad de residentes, hijos mayores de edad solteros de residentes. Esas son las únicas maneras de calificar como familia. Fíjese bien, yo no dije primos, yo no dije abuelos. ¿Okay? Estas son las únicas maneras. Un ciudadano americano puede pedir a hijos, casados o solteros, y puede pedir a sus esposas y puede pedir a sus hermanos y a sus padres. Un residente solo puede pedir a sus esposas, sus hijos menores de edad y sus hijos mayores de edad solteros. Estas son las formas de pedir a un familiar. Ahora, de las preferencias, ¿qué es lo que pasa? Es de que no hay una visa disponible inmediatamente. Entonces, solo se hace una solicitud para arrancar con el caso. Y este es el problema, de que mucha gente piensa, bueno, se va a demorar años, entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto ahora? Se va a demorar 12 años, se va a demorar 10 años, se va a demorar 7 años, 2 años. Pero el problema es de que si uno nunca empieza el proceso, si uno nunca hace esa solicitud inicial, nunca empieza a correr el reloj. Y si no empieza a correr, no está en la fila. Y el tiempo vuela. ¿Cuántas veces no he recibido clientes en mi oficina de que me dicen, ay, abogado, ¿por qué no le hice caso? Ya han pasado 7 años, ya hubiera pasado más de la mitad del tiempo, ya hubiera pasado. Ay, caramba, tal vez lo podemos hacer ya. Y entonces lo hacemos ya, pero empezamos desde hoy. No demore. Es que no sabía si quería venir. Bueno, si no quiere venir ahorita, por lo menos que se le abra la puerta. Que se le abra la puerta porque uno nunca sabe en el futuro.
Uno nunca sabe si uno va a poder o querer venirse a los Estados Unidos. Ejemplo, pongámosle que tenga unos 20 años, ¿verdad? 21 años. Y pido a mi hermano. Mi hermano tiene tal vez 19 años, pero tiene su vida en su país. ¿Para qué? Si dice, no, yo no, ¿para qué me quiero ir para allá? No, yo me quedo aquí y en su país. Pero la petición de hermanos típicamente se demora como unos 13 años. Y en 13 años, esta persona va a tener familia, va a tener esposa, potencialmente una carrera, hijos. Y le quiere proveer una vida mejor a su familia. Y tal vez los Estados Unidos es una oportunidad. No lo obliga a que se venga. Pero por lo menos le abre la puerta, le da la opción y empieza a correr el tiempo. Amigos, gracias por haber sintonizado La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de migración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee, dando la primera consulta gratis. Llámenos hoy para formar una estrategia legal sobre su asunto de inmigración. Llámenos hoy al 407-897-8870. Le repito el número 407-897-8870. En el web en lim.law o abogadolim.com. También en Facebook, Lim Law. Síganos y denos like en Facebook. Inmediatamente terminando este programa voy a estar en Facebook Live contestando preguntas que recibimos durante la semana. Entonces denos un like en Facebook en Lim Law. Y síganos y véanos en Facebook Live contestando preguntas. Recuérdense, llámenos a la oficina para la primera consulta gratis. Es el 407-897-8870. Bueno, regresemos al tema sobre las categorías de preferencias. Estamos hablando sobre visas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, un hermano pide a un hermano ciudadano americano pide a un hermano, o un padre pida a un hijo mayor de edad, a un hijo menor de edad. ¿Qué es la diferencia entre este tipo de caso y un caso de matrimonio, por ejemplo? ¿Por qué es de que en estos casos no le dan permiso de trabajo, no se puede quedar legalmente esperando aquí el trámite? ¿Por qué la diferencia? Bueno, es que no hay una visa disponible. Eso es lo que pasa. Y si no hay una visa disponible, uno no puede aplicar para ajustarse aquí en los Estados Unidos. Además, si es una categoría de preferencia, también tiene que demostrar de que está legalmente en el país. ¿Ok? Es una gran importancia, una distinción de día y noche. Si la persona está aquí, en los Estados Unidos, y pongámosles que tenga unos 22 años, 26 años, 28 años. Bueno, esa persona ya es mayor de edad y ya no va a calificar como familiar inmediato, aunque los padres puedan ser ciudadanos americanos. Y esa persona también es demasiado joven para tener un hijo de 21 años que lo pida. Y si la persona ya está afuera de estatus, pero entró legal, esa persona, la única opción que le queda es matrimonio. Pero le voy a aconsejar de que sea un matrimonio de verdad, que no sea por papeles. Pero esta es la razón por cual muchas veces gente le dice, bueno, la única opción que le queda es el matrimonio. Porque si tiene el padre ciudadano americano, ya tiene unos 28 años, por ejemplo, cae en la primera categoría de preferencia. Y lo que quiere decir es de que no hay una visa disponible, se va a demorar varios años y la ley no le permite estar aquí legalmente con solo esa solicitud. Y lo que eso quiere decir es de que tampoco puede obtener un permiso de trabajo. Y algo muy importante es que no hay nada de que ningún abogado pueda hacer para acelerar las fechas de prioridad. Con la desesperación de inmigración, y lo conozco porque mi familia y yo lo vivimos, con la desesperación del asunto inmigratorio de uno, hay mucha gente estafando a la gente, tomando ventaja de esa desesperación. Y entonces le prometen cosas y al fin del día, cuando no la pueden lograr, ya la persona se desapareció y ya el dinero se perdió. Por algo yo he estado haciendo ya esto 19 años. Porque yo lucho para esta comunidad. Por eso tengo programas como este. Porque quiero informar a la comunidad.
Quiero estar seguro de que la gente tenga la mejor posibilidad de salir adelante con sus trámites inmigratorios. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de casos, de categoría de preferencia, tampoco hay permiso de viaje. Y ahí, si uno se pone a viajar, es donde se pone en los castigos de 3 y de 10 años, que hemos hablado anteriormente. Muchos de estos castigos toman efecto cuando uno viaja afuera de los Estados Unidos. Tampoco se puede ajustar a la residencia si no está legalmente en el país. Y si lo hace demasiado rápido, buscar un cambio aquí en los Estados Unidos, también se está buscando problemas. Y le voy a dar un ejemplo. Entra una persona de otro país aquí a los Estados Unidos y a las 2 semanas de estar aquí, se pone a buscar una escuela para hacer un cambio de estatus a visa de estudiante, a estatus de estudiante. Bueno, esa persona tiene el riesgo y el peligro real de que está cometiendo fraude de inmigración. ¿Pero dónde está el fraude? Yo entré legal. Estoy aplicando por un cambio legal. El fraude ocurre porque cuando entró a los Estados Unidos, entró con una visa de turista. Y lo que le dijo al gobierno al entrar a los Estados Unidos es de que venía aquí de turismo, venía aquí a ver a Mickey Mouse. Pero tan pronto en cuanto llegó, se puso a buscar un cambio. Lo mismo pasa en casos de matrimonio. Las personas entran a los Estados Unidos y al par de semanas ya están buscando cómo casarse. Aunque la relación sea de verdad, inmigración va a tomar esa entrada como si fuera fraudulente. Si uno hace algo contrario a esa intención demasiado rápido, y demasiado rápido hay conceptos de ley de 30 y 60 días. Pero un paralegal no entiende esto. Un notario no entiende esto. Lo que a ellos les importa es cobrarle, llenarle los formularios y ya. Pero la ley de inmigración no es así. Esto es demasiado delicado para dejárselo así. Mi papá siempre me dijo a mí, lo barato sale caro. Y otra cosa que vemos, a veces estos paralegales y notarios están cobrando lo mismo que abogados. Les sale caro. A veces se tiene que reempezar de nuevo y a veces ni siquiera se puede reempezar. Tengan mucho cuidado, amigos, porque es algo demasiado delicado, demasiado delicado. Y por eso es de que cuando nosotros vemos casos, por ejemplo, escuchamos de un caso de un haitiano que tenía DACA aquí y se salió de los Estados Unidos. Y al salir de los Estados Unidos se encuentra ahora en un lugar que no tiene agua en su país, en Haití. No hay electricidad, no hay comida. Y no puede regresar. Y la razón por cual no regresa es porque no aplicó para un permiso de viaje. Pensó teniendo ya el DACA de que podría viajar. Y no es así. Aquí las leyes son estrictas. Igual, cuando uno tiene una solicitud de residencia, se tiene que tener mucho cuidado. Porque los viajes es como, toman un efecto legal en este país. Es como un reset. ¿Qué quiere decir eso? De que para empezar algo de nuevo, tiene un efecto bastante drástico los viajes afuera de los Estados Unidos. Y si uno está en un proceso migratorio aquí en los Estados Unidos y va a viajar, siempre debería tener algún tipo de asesoría legal sobre cuál es el impacto de ese viaje antes de viajar. Es demasiado importante esto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con este haitiano? Es de que no quiso o no pudo obtener asesoría. No entiendo cómo no pudo. Si no hubiera buscado, o porque hay muchos bufetes de inmigración, así como el de nosotros. Y hay varios abogados buenos, no muchos, pero sí hay abogados buenos
en esta área. Nosotros ofrecemos la consulta gratis. Y entonces lo que necesitamos es asesorarnos. Nos tenemos que asesorar para no terminar en una forma tan drástica como se encuentra este joven. Las leyes son estrictas aquí y esto es demasiado delicado. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web en lim.law o en abogadolim.com. También nos encuentra en Facebook y en Instagram en Lim Law. Síganos en Facebook, denos like en Lim Law y síganos porque inmediatamente terminando este programa vamos a estar en Facebook Live contestando preguntas que recibimos durante la semana. Síganos en Facebook Live en Lim Law o llame a nuestra oficina al 407-897-8870. Amigos, estamos hablando sobre asuntos de inmigración. Hemos hablado un poquito sobre la diferencia entre las categorías de familiar inmediato y de preferencia. Y es bastante complicado, yo lo entiendo. Me gusta dar información general aquí y si uno piensa o ha escuchado algo de que tal vez le afecta a usted o a alguien que usted conoce, que nos llame. Que nos llame y que nos venga a ver. Y vamos aquí a formar una estrategia de cómo seguir adelante con el caso. Otros puntos de que queremos hablar ahorita es sobre ese tema de asunto de deportación y el matrimonio. Lo que pasa es lo siguiente. A veces, por ejemplo, una familia entra a los Estados Unidos. Y esto, por ejemplo, pasa bastante ahorita con nuestros amigos colombianos. Lo que pasa es de que cuando entraron a este país, muchos colombianos aplicaron por el asilo, igual como lo están haciendo muchos venezolanos hoy en día. Ahora, no todos los colombianos ganaron su caso de asilo. Tuvieron orden de deportación, pero se quedaron. A veces uno era menor de edad, era niño, y los padres se quedaron aquí. ¿Ok? Entonces, si se quedaron aquí, los niños entraron como niños, ahora esos niños ya son adultos y se están casando, pero tienen orden de deportación. Hay un proceso específico que se tiene que seguir en estos casos. No es asunto de simplemente llenar los formularios en inmigración y esperar la residencia. Se complica cuando ya está involucrado una corte de deportación. Otro ejemplo. De nuevo, sigamos con el ejemplo de la familia colombiana. Algunos no lograron el asilo, pero lo que lograron se llama withholding of removal, que es una retención de expulsión. Es parecida al asilo, pero no termina en residencia. Pero técnicamente es una orden de deportación. Le brinda protección contra esa deportación, le permite estar aplicando por permiso de trabajo, quedarse aquí legalmente, pero no termina en residencia. Lo que se llama withholding of removal. Bueno, si uno tuvo esto, o tal vez fue niño en una petición de asilo familiar y lo que el juez de inmigración le terminó otorgando fue este withholding of removal, y ahora estas personas quieren cambiar su estatus en este país a una residencia porque están ahora casados o tal vez otro familiar los pidió. Estas personas necesitan asesoría legal. ¿Por qué? Porque primero se tiene que reabrir el caso de la deportación. Y antes que se abra el proceso de deportación, sí lo van a reabrir, porque eso no es alguna seguridad que van a reabrir el caso. Se tiene que comprobar de que hay alguna petición ya aprobada. Entonces, lo que termina pasando es de que se necesita un conocimiento específico sobre este proceso. Y si no lo tiene, le está haciendo daño a esta familia. Porque puede terminar en alertando a las autoridades
y en terminar en efectuando una deportación física de este país antes de lograr el beneficio. Y se podría haber evitado. Y eso es lo triste. Eso es lo triste. Es importante informarse bien, asesorarse bien. Nosotros tenemos ya 19 años, yo tengo 19 años de experiencia. Llevo ya 17 años aquí en Orlando. Hemos visto básicamente casi todo caso de inmigración aquí. Y es el tipo de experiencia de que uno necesita para tener una asesoría buena. Porque a veces, igualmente dentro de los mismos abogados, a veces abogados de inmigración se especializan en asuntos de familia, o asuntos de negocios, o asuntos de deportación. Yo fui entrenado a hacer todo lo de inmigración. Mis socios aquí están entrenados a hacer todo dentro de inmigración. Porque lo que a veces pasa, si un abogado simplemente conoce ley de inmigración pero de negocios, no va a tener una solución que tal vez le puede beneficiar más al cliente de manera de tiempo y de dinero. Porque lo único que ese abogado conoce es de negocios. O viceversa. Lo único que conoce son asilos. Entonces le dicen, no, tiene que aplicar por asilo, cuando puede haber otra opción mucho mejor para el cliente. Por eso le pido que me nos llame al 407-897-8870. Amigos, gracias por haber sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central. Llámenos hoy al 407-897-8870. En el web en lim.law, abogadolim.com. Síganos en Facebook. Ya vamos a empezar el Facebook Live. Síganos, denos like en Lim Law. Recuérdense que la primera consulta es gratis. Llámenos hoy para una cita en nuestras oficinas en Orlando o en Kissimmee al 407-897-8870. Muchas gracias, amigos. Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto migratorio. Sintoniza La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Este y todos los sábados de 7:30 a 8 de la mañana por 98.1 Salsa y más.